Contexto económico. Así es, recibimos ya a Daniel González. Daniel, te voy a decir algo con todo el respeto y con todo el cariño. Me da miedo oírte. Me da miedo oírte porque sé que el miedo es una emoción que deberíamos de eliminar, pero de ya en todos sentidos en la experiencia humana. Sin embargo, como se están comportando los mercados, como está la economía en nuestro país, pues la verdad es que vemos un panorama de mucha amenaza. Es como cuando vas en un barco y te dicen nos estamos acercando a una tormenta. Y entonces empiezas a decir, bueno, aunque el barco está sólido, está bien construido, pues siempre hay riesgos de que naufrague, ¿no? Entonces, así creo que este es el sentir, por lo menos es lo que yo he venido recogiendo en las últimas horas, de muchos mexicanos, como el anuncio de un naufragio esperado pero no deseado. Sí, cómo no, Marcela. Bueno, pues más que sea un poco el temor el que se presente, pues esto tiene que ver con las últimas declaraciones que hemos estado escuchando, por lo menos esta semana, tanto a nivel nacional como en el escenario internacional. Y déjame decirte, bueno, que este tema inicia propiamente el día martes, cuando el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, habla de que los ajustes en China podrían generar un golpe severo en la economía, ¿no? Y después de haber hecho ese comentario, nos está hablando también de que se podrían presentar elementos para pues visualizar una crisis potencialmente severa y violenta, ¿verdad? Más o menos eso es lo que nos comentó el día martes, y bueno, esto pareciera ser que sería un vaticinio de lo que se presentaría un poco más adelante. Justamente en ese momento, un poco después, Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, anuncia una reducción en las previsiones del crecimiento del PIB a nivel mundial, en donde lleva la visualización del 3.6% de la economía global a un 3.4%, y también presenta una reducción para la previsión de crecimiento en nuestro país del 2.6%. Digamos que este es el entorno que se presenta el día de ayer, y que se vuelve trascendental para lo que tú estás comentando en este momento, puesto que a las 9 de la mañana, cuando inicia digamos que los mercados a nivel nacional, veíamos como el dólar en ventanilla a la venta, que es el que por lo regular solemos utilizar el común de las personas cuando vamos al banco comercial a cambiar nuestros dólares, inicia la jornada en los 19 pesos con 27 centavos. 20 minutos después, Marcela, estábamos hablando de que el dólar pasaba a los 18 dólares con 73 centavos, y en ese entorno, en ese momento, por un momento, la Bolsa Mexicana de Valores aparece por debajo de los 40,000 puntos, situación que no se había presentado en todo el año, y digamos que a las 9:20, 9:25 de la mañana estaba con 39,997 puntos. Y el otro tema que se estaba presentando el día de ayer a las 9:20 de la mañana es que por lo menos en el diario El Economista y en su indicador financiero, el precio del barril mexicano aparecía por abajo de los 20 dólares. Todo esto en un escenario en donde hablábamos de lo que comentó la gobernadora, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional y el gobernador del Banco de México. Pero también a nivel local, la nota que saca el Siglo de Torreón el día de ayer, en donde la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción nos hablaba ya de un año difícil para la construcción, y bueno, esta es una Cámara que asume la responsabilidad y presenta las cosas como ellos las están viendo, y no como en otros lugares se trata de matizar la condición que se presenta. Ajá. Y entonces vemos cómo precisamente ayer en la Bolsa Mexicana de Valores tenemos que ICA estaba con una caída del 12%, vemos cómo Cemex inicia la jornada con una caída del 6% y Homex con una caída del 5%, que tienen que ver con el tema de la construcción. Y entonces vemos cómo las declaraciones se empiezan a converger en el comportamiento de ayer en el mercado mexicano.
Inmediatamente después de esto, reacciona el Banco Central e inyecta 200 millones de dólares al mercado para tratar de estabilizar el tema del tipo de cambio. Sin embargo, se va a los 18.85, baja a los 18.80 y para las 11 de la mañana ya teníamos los 18 pesos por dólar con 95 centavos, prácticamente rozando el tema de los 19 pesos por dólar, mientras que en la página de Pemex aparecía el barril de petróleo a $20 con 0.2 centavos y de hecho Pemex no actualizó el valor del precio del barril del petróleo que quedó en 18.90 el día de hoy, que es como arrancó, hasta las 3 de la tarde, que es cuando cerró la Bolsa Mexicana de Valores. Esto en cierta medida me parece a mí que ayuda a contener todavía más la caída que pudiese haber sido mucho mayor en términos de tipo de cambio, que como ya decíamos pasó de los 18.27 a los 18.80, que es como cerró la jornada del día de ayer. Estamos hablando de una caída de lo que llevamos del año de prácticamente 7%, pero en la mezcla mexicana la estamos ubicando ya en un 30% la caída. Uh-huh. Pero, a ver, Daniel, yo hace rato comentaba algo que a mí me desconcierta. Es como si quisieran que la economía se enderezara a base de declaraciones en este país. Y entonces, cuando vienen hechos como lo que se vivió el día de ayer, el comportamiento del mercado, los datos duros, uno no entiende por qué las actitudes del secretario de Hacienda, por qué las actitudes del secretario de Economía, por qué la divergencia entre la opinión de todo está bien, todo está controlado y la opinión del director del Banco de México. A ver, ¿qué es lo que están tratando de hacer? ¿Tapar el sol con un dedo? Porque ni con la figura de Carsten lo van a poder tapar. Sí, claro, Marcela. Mira, la impresión que yo tengo, y esta es una consideración completamente personal, es que estamos ante un escenario en donde nos estamos conformando con ser los más guapos del rancho, si me perdonas la expresión. Claro. Y entonces nos empezamos a comparar con la situación que se está presentando en Argentina, con la situación que se está presentando en Brasil, donde están seriamente afectados por lo que está sucediendo en China. Pero lo que se ha presentado estos 2 últimos días y que es un tema que debemos de tener ya visualizados y de manera muy importante, Marcela, es que se están empezando a escuchar voces en Estados Unidos en donde se busca o se está haciendo el planteamiento de que la próxima reunión de la FED no incremente las tasas de interés. Se supone que es para marzo, ¿no? Que se estaba esperando para marzo el anuncio de la FED. Incremento. Ajá. ¿Por qué no se presenta este aumento de la FED o por qué se escuchan voces en Estados Unidos en donde dicen que no quieren incrementar la tasa de interés? Evidentemente sus objetivos de crecimiento parece que no se van a cumplir por en este escenario internacional y de hecho el Fondo Monetario Internacional hace ya la reducción del crecimiento de la economía norteamericana. Cuando el año pasado lo tenía en el 3%, hoy ya el crecimiento en Estados Unidos se prevé en el 2.6%. Eso sí va a afectar a las finanzas en nuestro país. Ese sí es el tema que a nosotros nos debe empezar a preocupar, porque la desaceleración de la economía china del 11 al 6% es un tema que se viene presentando desde el primer trimestre del año pasado y de alguna manera el tipo de cambio, el funcionamiento de bolsa de valores había venido a ser sorteado de buena manera por parte de la economía mexicana, pero no habíamos tenido en este escenario una desaceleración de la economía norteamericana y un no cumplimiento de sus objetivos en materia económica. El otro tema es que si tú ves el comportamiento de Argentina, de Brasil, de la misma Venezuela, están tomando ya decisiones para poder contrarrestar estas variaciones de los precios del petróleo y en general de los precios de las materias primas. Y entonces no vemos que nosotros que empiece a funcionar esto en nuestro país, y lo pongo a colación por estas subastas de dólares que se están presentando desde hace ya un buen tiempo en el escenario mexicano y que simplemente en lo que llevamos del año estamos hablando de prácticamente 3,000 millones de dólares que se han subastado para tratar de contener el tipo de cambio y que parece que han tenido efectos temporales. Y entonces vemos como el día de antier también empresarios en nuestro país hablan de que este modelo, de que este sistema se agotó
y es un efecto temporal el que generan. Si me perdonan la expresión, nuestros radioescuchas, imaginemos que se está dando una aspirina en vez de enfrentar el tema de fondo, que sería muy importante tomar en consideración para enfrentar lo que se está presentando en nuestro país. Hay voces en el... Dime, Marcela. Es que no nos va a alcanzar el dinero, no nos va a alcanzar para seguir subastando dólares y fundamentar en eso, pues un poco la fuerza, la fortaleza del peso, o por lo menos que no vaya más en picada. O sea, ¿cuánto necesitamos? Digo, hay otro tipo de variables, por ejemplo, pues todos los commodities, las materias primas que se necesitan para la producción, que también nos están indicando que las políticas económicas que se han venido llevando en este país no son suficientes para que haya pues un mínimo de estabilidad. Y entonces tienes la cantidad de dinero en reservas para poder enfrentar con mayor fuerza este comportamiento del tipo de cambio que se está suscitando en nuestro país. O sea, te estoy hablando que al 2 de enero del año 2014 el tipo de cambio estaba en 14.40. Ahorita estamos ubicando que está en 18.85, checando en ventanilla a las 9:30 de la mañana antes de tener llamada contigo. Estamos hablando de 4 pesos con 45 centavos se han modificado en un periodo de 375 días aproximadamente. Que es mucho, Es muchísimo. Es muchísimo. Y entonces estamos viendo cómo se deberían de empezar a tomar acciones un poquito más concretas, más duras, para tratar de controlar el tema del tipo de cambio, que va a empezar a afectar tarde o temprano el tema de los empleos y el tema de la inflación. Y entonces hay voces que ya hablan de la Comisión de Cambio, que es una integración de mesa de trabajo entre Secretaría de Hacienda y Secretaría de Economía para enfrentar esta situación. Pero aquí el riesgo es el mensaje que se manda a los mercados, que sigue siendo, me parece, el principal criterio para tomar decisiones por parte de los que hacen política económica en nuestro país. Y ahora, ¿qué es lo que se está presentando, Marcela? Resulta que estamos muy esperanzados en que, al ser los más guapos del rancho y tener más exportaciones que el resto de América Latina, pues con eso nos damos por bien servidos. El tema es que todo lo que exportas se realiza a través de importaciones, e históricamente somos deficitarios en balanza comercial. Tienes que comprar mucho para vender mucho, y esto pues no genera entrada de dólares como se está esperando. Si Estados Unidos no logra sus objetivos de crecimiento económico, no van a entrar los dólares que se están esperando. Si el barril del petróleo está por debajo de los $20 el barril, tampoco van a llegar los dólares que se están esperando. Entonces, no hay que ser economista para entender que van a estar entrando, además la salida de 73 mil millones de dólares en mercados emergentes en estos últimos meses. Como te digo, no hay que ser economista para entender que van a entrar pocos dólares a nuestro país en estos meses, en estos días, que impactarán en un crecimiento en el precio de este producto financiero denominado dólar. Bueno, por eso te decía que pero no hay peor cosa que no ver la realidad, y esta es nuestra realidad, y sobre esta tenemos que construir. Así es. Yo creo que es muy importante, sobre todo, Marcela, lo que se va a presentar el día de mañana y el lunes y martes en términos de comportamiento de tipo de cambio. Lo que es una realidad es que Estados Unidos no va a bajar en términos de su dinámica de política económica. ¿Ya qué me refiero con esto? La caída del precio del petróleo se va a seguir presentando por el acuerdo de que Irán vuelva a participar en el escenario de exportaciones petroleras, y esto tiene que ver porque es un interés concreto de Estados Unidos de seguir bajando el precio del barril del petróleo, porque eso va a reactivar su economía. Y si en ese proceso genera variaciones de tipo de cambio que afecten a países cuyo base exportadora, o por lo menos de generación de ingreso tributario, como en el caso de México, se ve afectado, pues no se van a detener, Marcela, y entonces ese es el escenario que vamos a estar viendo los próximos meses. Daniel, ¿pudiera ocurrir algún milagro? ¿Por dónde podría venir ese milagro? Caray, pues yo creo que puede venir de la misma China y la misma Europa, en donde estén tomando decisiones en materia de política monetaria un poco más firme,
que estabilicen el comportamiento de los mercados y manden señales de estabilidad a los inversionistas, ¿no? No, para mí lo que se presentó el día de ayer fue un tema de especulación en nuestro país, en donde los inversionistas ya conocen bien cuáles son las medidas que va a tomar nuestro Banco Central, y entonces haber inyectado $400 millones a la economía mexicana, pues no lo detuvo al dólar con respecto al peso, pero esto tiene que ver con un tema de incertidumbre a nivel internacional. Ajá. ¿Qué opinas de lo que ha dicho nuestro presidente, que reconoce que existe inquietud por el precio del dólar, porque los mexicanos lo asocian con una crisis económica? No, digo, sí hay una asociación, evidentemente, pero es una realidad, no es una percepción, sin mencionar la caída del precio del petróleo, que se ubica en los 18.90 por barril. Uh-huh. 18.90. Como te digo ahorita, el tema, y que va más allá de esa declaración de parte del presidente, tiene que ver que lo que no se había presentado en el año pasado, finales del año pasado, tenía que ver con una reducción de la perspectiva de crecimiento de Estados Unidos, y seguramente tenemos que ver a final de mes si logran sus objetivos en materia de empleo, y si no se presenta, esto es un escenario que no habíamos visto, por lo menos en los últimos 6 meses en la economía mexicana, y que a pesar de que se incrementen las exportaciones en nuestro país vía manufacturas, esas no te están generando el superávit en balanza comercial, es decir, terminas comprando más productos de los que vendes por materia de exportaciones. Lo que podría generar un superávit es por venta de petróleo, situación que no se va a presentar. Entonces, en función de lo que declara el presidente de la República, creo que tiene que considerar el escenario de que más exportaciones no van a generar necesariamente un déficit, un balance favorable en términos de entrada de dólares, y el otro escenario es que parece que Estados Unidos empieza a resentir esta desaceleración en China y también en Europa. Daniela, te voy a preguntar algo que me parece muy importante, te voy a decir por qué, porque bueno, siempre he asociado el tema económico con el tema político, y hay quien especula es que si hubiera estado un panista al frente del gobierno federal, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo. Hay que recordar qué sucedió con la economía en tiempos de Calderón y en tiempos de Fox. Esto es inexacto, es decir, fuera quien estuviera al frente del gobierno federal, ¿hubiera tenido que transitar por esta crisis? Yo creo que lo transitaron, y debemos recordar el escenario de 2008 y 2009, que fue un periodo severo para la economía mexicana, pero aún en ese momento, recordemos que el tipo de cambio pasó en el 2008 de 13 pesos con 76 centavos a 12 pesos con 98 centavos en 2009, pero en 2010 pasó de 12.98 a 12.48, es decir, las variables de tipo de cambio en el momento de la crisis subprime, la más importante en la historia moderna que hemos vivido en el mundo, en materia de tipo de cambio, fue controlado. Y cuando hablamos del tema de la crisis de seguridad en Estados Unidos por el tema de las Torres Gemelas en 2001, el tipo con Fox, el tipo de cambio pasó de los 9 pesos con 34 centavos a los 9 pesos con 64 centavos en 2002, y en 2013 fue a los 10 pesos con 79 centavos. En materia de tipo de cambio parece que en los dos periodos fue controlado. Yo creo que mucho tiene que ver con el escenario político que se está viviendo en este país, pero no por quien esté gobernando con nombre y apellido específicamente, sino por el tema de pues los criterios que se están aplicando a la hora de tomar decisiones en materia de gasto. Yo creo que el tema es el despilfarro que se está presentando, y cómo vemos que el tema del endeudamiento es un factor que no le está generando confianza a los inversionistas que vienen a México, y el tema de la deuda se vuelve muy importante. Y cuando vemos gobiernos completamente irresponsables, como algunos de los estados, sin entrar más en ese tema, que ya todos sabemos esa historia, que al final es una deuda que le genera al sistema financiero de nuestro país. El tema de la inseguridad que se está viviendo y que no ha bajado en los últimos años, que se maneje este tema de otro discurso es diferente, pues todo esto va a influir en el comportamiento de los inversionistas. Ajá, entonces hay que tener muy presente y hay que tener conciencia de que no todo obedece
al orden económico internacional, que hay políticas internas que influyen para que estemos viviendo lo que estamos viviendo. Vamos, Marcela, el concepto es muy sencillo. Hay fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas. Hay fuerzas que van de adentro hacia afuera y afectan la visión que se tiene de nuestro país, pero también hay factores que hay de afuera y que van a impactar en nuestra nación. El tema es que el discurso solo se visualiza en términos de fuerzas centrífugas que van de afuera hacia adentro, y hay una completa opacidad y falta de visión por dar un escenario real de lo que está sucediendo adentro del país, pero claro, que todo el mundo parece que ya está visualizando en México. Pero ¿qué tal todo el mundo viendo televisión de alta definición, verdad? Viendo la telenovela del Chapo por ahí, de Seis del Castillo, y disculpen lo chairo del comentario, como dirían los especialistas en redes sociales, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias, Daniel, por tu presencia. Gracias por abrirnos los ojos. Nos dejas punto de contacto. Estoy a tus órdenes en danerto@hotmail.com.